My wife Sarah and I are delighted to be with you in Brazil. We have no better friends in the world than the evangelical community. And the evangelical community has no better friend in the world than the state of Israel. Pues bastante claro. Vamos con ello. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino-Génova. Israel no tiene mejores amigos que la comunidad evangélica y la comunidad evangélica no tiene mejor amigo que el Estado de Israel, lo dice Bibi Netanyahu. Vamos a hacer un breve cálculo de cuántos millones de amigos tiene el Estado de Israel y también Bibi más allá de sus fronteras y más allá de las tierras que ocupan. En el mundo hay más de 600 millones de evangélicos, más de 120 millones de ellos están en América Latina y el Caribe y más de 100 millones en América del Norte entre Estados Unidos y México. Estamos hablando de centenares de millones de mejores amigos del Estado de Israel hispanohablantes esparcidos entre América del Sur y América del Norte. Cientos de millones de amigos que hoy defienden a capa y espada que Tel Aviv lance toneladas de misiles sobre la población civil de Gaza y haga una inocente limpieza étnica del pueblo palestino. Hace unos años, en un viaje a un país centroamericano, me impresionó la cantidad de banderas de Israel colgadas en casas particulares, edificios, coches. ¿Qué tiene que ver un movimiento cristiano con el Estado de Israel y con los judíos que no aceptan a Jesús y lo consideran un falso profeta? ¿Por qué algunos pastores evangélicos usan kipá en sus vigilias, por ejemplo? ¿Por qué oran por Israel ahora? Y sobre todo, ¿por qué los millones de fieles de las iglesias evangélicas son tan rabiosamente prosionistas? La respuesta la encontramos en la Biblia, más bien en una particular lectura del Evangelio. ¿Qué es lo que están esperando los cristianos? Que regrese Jesús a la tierra, la segunda venida del Mesías, que es una de las profecías bíblicas que se menciona en los 4 evangelios en distintas ocasiones. Los cristianos evangélicos interpretan los textos bíblicos de tal manera que creen que esa profecía se cumplirá solo después de que los judíos regresen a la tierra prometida. Es la voluntad de Dios que retornen todos los judíos a sus tierras, expulsen a los invasores, a los palestinos, y luego llegará Cristo y reinará 1000 años. Momento Israel está en un conflicto con ese grupo terrorista llamado Hamas. Por eso hoy vamos a ver cómo podemos orar por esa nación. Israel será indestructible. Todas las naciones que ataquen a Israel van a caer. Todas las naciones que ataquen a Israel van a caer. Israel es el centro del planeta y obviamente si Israel desaparece, todo desaparece. Por eso es que Israel debe estar ahí. Israel debe estar ahí y punto, argumento de autoridad. Citan a Isaías 40 que dice: consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Y si Dios dice que hay que consolar al pueblo judío, pues decenas de millones de amigos de Netanyahu entienden que su papel es ese, porque para ellos, los judíos actuales, nacidos algunos de ellos en Leningrado, Moscú, Kiev, Madrid, Buenos Aires o Tennessee, pues son descendientes legítimos del pueblo hebreo de la Biblia y por ello tienen autoridad histórica, moral y ancestral para instalarse en tierras que dice la Biblia que son suyas. Son el pueblo elegido que nos acercará al reino de Dios. El hecho de que el Estado de Israel sea en algunos aspectos más progresista que los propios evangélicos, que reconozca matrimonios homosexuales contraídos en otros países o que permita el aborto, por ejemplo, o el hecho de que los cristianos no lleguen ni al 2% de la población del Estado de Israel, pues ya veis que no les impide a los evangélicos erigirse en los principales admiradores del Estado de Israel en todo el mundo. Precisamente por ello también se le llama a esa rama cristianismo sionista. Y al Estado de Israel, por su parte, obviamente, pues le viene genial contar con centenares de millones de personas cristianas sionistas dispuestas a justificar la ocupación, el genocidio y la limpieza étnica con textos del Antiguo Testamento. Es decir, con la palabra de Dios. Claro, ya me dirán si puede haber alguien con más autoridad para hablar de este tema que el mismísimo Dios, ¿no? Para ellos nadie. Y mira que disposición no les falta, ¿no?, para justificar todo lo que está haciendo el Estado de Israel. Todo lo que sea necesario. Primero, para
acelerar la batalla del Armagedón. Ah, amigo, es que primero hay que pasar por la batalla del Armagedón. Vale, entonces ya todo me cuadra. Si una vez se da la batalla del Armagedón, regresa Jesús, destruye al anticristo, se derramará mucha sangre y finalmente el diablo será arrojado por 1000 años a un abismo. Para que todo esto suceda, el Estado de Israel primero tiene que hacerse fuerte y expulsar a los palestinos. Por eso la lluvia de misiles, de bombas y bombas de fósforo, todo esto, bueno, es voluntad de Dios y solo tenemos que plegarnos a ella como buenos cristianos. Bueno, pero cuando Jesucristo llegue finalmente después de este apocalipsis, ¿qué hará con los millones de judíos que no creen en él? Esa es buena pregunta, Sara, porque para ello solo hay que seguir leyendo e interpretando la Biblia a lo evangélico. En ese momento, el pueblo elegido se dará cuenta de que estaba equivocado y aceptará a Jesucristo como Mesías. Y así comenzará el milenio o el reino mesiánico. O sea, a ver si lo he entendido. O sea, que el último paso de todo este periplo tan racional que comienza con la aceleración del apocalipsis es que el pueblo judío abandone el judaísmo. Pues al final es un poquito antijudío, entonces esto del cristianismo sionista, según parece. Un poquito antisemita es, pero para el actual Estado de Israel se trata de una auténtica mina de oro. Estamos hablando de 600 millones de personas, centenares de miles de devotos por todo el mundo convencidos de la excepcionalidad étnica de los judíos que por voluntad divina tienen que gozar de más derechos que los palestinos. Todo acto adoptado por Israel está orquestado por Dios y debe ser tolerado, apoyado e incluso ensalzado por el resto de nosotros. Ese es el mensaje esencial de los sionistas cristianos. En las últimas décadas, la expansión del culto evangélico por América del Norte y por América del Sur ha sido verdaderamente vertiginosa. En Estados Unidos son el mayor grupo religioso, más grande que los católicos y los protestantes. Por lo tanto, cuando se habla también del lobby sionista, que de alguna forma guía las políticas de Estados Unidos en Oriente Medio, pues se habla principalmente de los cristianos sionistas que han ido ganando muchísima fuerza, sobre todo desde la década de los 80. En 1978, el entonces presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, reconocía que sus creencias prosionistas habían influido en su política en Oriente Medio. En un discurso llegó a decir que el establecimiento del Estado de Israel en 1948 era el cumplimiento de la profecía bíblica. Bueno, Ronald Reagan era aún más amigo de los sionistas que Carter, y George Bush padre, Bill Clinton, Bush hijo, tampoco es que hayan cambiado mucho el enfoque prosionista en sus políticas exteriores, ¿verdad? Así es. ¿Y qué fue lo que hizo que las críticas públicas hacia el Estado de Israel fuesen prácticamente imposibles y tachadas casi de inmediato como antisemitas, algo que no parece tener demasiada lógica? Bueno, más allá de la Biblia, lo hizo algo que se conoce como financiación de campañas. En 2003, el Washington Post informaba que la campaña de los demócratas se financiaba en un 60% por fuentes judías. En Latinoamérica, con la expansión de la influencia de los evangélicos, las políticas prosionistas han ido tomando cada vez más fuerza. No solo hablamos del Brasil de Bolsonaro, también de Centroamérica. ¿Cuáles son los dos países del mundo que reconocen a Jerusalén como capital de Israel? Bueno, Estados Unidos, que lo reconoció durante la presidencia de Donald Trump. Y Guatemala. Guatemala, ese pequeño país centroamericano donde el porcentaje de creyentes evangélicos es del 43%. El enemigo de Israel es el enemigo de Guatemala, decía el presidente Alejandro Yamatei en 2019. Cualquiera diría que el enemigo de Guatemala es el propio Yamatei, pero bueno, dejémoslo ahí. Por su parte, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, preso actualmente en Estados Unidos por acusaciones de narcotráfico, también movió la embajada de su país a Jerusalén, siguiendo los pasos del amo del norte, claramente, y persuadido por grupos evangélicos. El gobierno de Xiomara Castro consideró regresarla a Tel Aviv, pero de momento ahí sigue. Así que tenemos a centenares de millones de personas por el mundo apoyando la limpieza étnica de los palestinos. Ingentes cantidades de dinero provenientes de las donaciones para que cada vez sean más. Lobby político prosionista para que países enteros definan su enfoque en Oriente Medio a favor del Estado de Israel. Y todo para que llegue la batalla del Armagedón acompañado del Apocalipsis. Para que llegue el Armagedón, el Apocalipsis y luego el Mesías. Allí es cuando los más de 600 millones de amigos de Netanyahu por el mundo vivirán un milenio de felicidad. Y mientras nada de esto se materialice, pues hay mucho dinero evangélico moviéndose, tanto de las donaciones como de los tours que organiza el Estado de Israel para devotos cristianos de todo el planeta. Un auténtico chollo que han descubierto y que además cumple un papel propagandístico. No solo llevan a cristianos sionistas a lugares sagrados, sino también a instalaciones
instalaciones militares, campos de entrenamiento y, bueno, otros lugares de interés para sentir en carne propia la batalla que está librando ese Estado para hacerse fuerte como nación y traer el fin del mundo cuanto antes, para que luego haya, obviamente, un mundo mejor. Todo por voluntad del Señor y del Mesías que está por venir. Amén. Gracias.